En el terreno internacional, un señor, o no sé qué sea, bueno, creo que sí, es un individuo que es gran filósofo, dice él, gran asesor intelectual del Foro Económico Mundial de Davos. Es israelí, dice que no es judío porque no tiene fe religiosa, pero es israelí de nacionalidad. El individuo ha impulsado el sionismo y además ha impulsado la Agenda 2030 que le llaman, la Agenda 2030. Por tanto, se dedica a impulsar, a favorecer, a asesorar a Klaus Schwab, quien dirige el Foro Económico Mundial con sede en Davos, que siempre lo digo y lo recordaré. Andrés Manuel López Obrador nunca ha ido al Foro Económico Mundial de Davos, a las sesiones, a las asambleas. ¿Por qué será? Pero a ellas iban alegremente todos los presidentes neoliberales. Peña Nieto no faltaba una, y Calderón era el que más alegremente concurría, seguramente porque también daban unos aperitivos y unos digestivos que disfrutaba ampliamente. Fueron también Fox y los anteriores a todos los foros neoliberales del mundo. Calderón al Foro Económico Mundial de Davos lo calificaba de gran centro mundial de generación de pensamiento y desde donde se nos mandaban las órdenes que él no llamaba como tales, pero que acataba siempre, lo mismo que Peña Nieto. Del Foro Económico Mundial de Davos y de todo lo que salga de allí, no hay sino dominación mundial, esclavitud, sujeción, sometimiento, avasallamiento, más neoliberalismo, más dominio de las corporaciones, más economía financiera, menos pueblo, menos libertad, menos democracia. Y por eso, a resistirlo, el presidente no ha ido, nosotros lo resistimos. Yuval Noah Yuval Harari es asesor del Foro Económico Mundial de Davos, gran filósofo del globalismo, del mundialismo y de la defensa del transhumanismo. Cosa gravísima que si no entienden después, algún día con tiempo explicaremos. Pero hacia donde nos quieren conducir estos para tiranizarnos. El mismo individuo hoy habla de qué es lo que está aconteciendo y lo dice aparentemente en voz de denuncia. No denuncia, dice la verdad. Y en realidad, hoy se hace el defensor de la humanidad cuando es artífice de este despropósito. Vamos a escucharlo, porque eso es lo que quieren las élites plutocráticas mundiales para nosotros. Those who own the data really own the future. We are reaching a point in human history that we have enough biological knowledge and we have enough computing power, and all you need in order to systematically hack millions of people is just the data. That to hack people means to know people better than they know themselves. To somebody in San Francisco, in Beijing, knows you, knows more about you than you know about yourself, about your medical condition, about your mental weaknesses, things that you did 5 years ago, 20 years ago, you completely forgot about them, they know it. Right. This is something we never faced before. Not even the KGB could do it. Right. And if we allow this kind of data to be accumulated by a few corporations or governments, the result will be really the end of democracy in the free market and the creation of new kinds of totalitarian regimes or total surveillance regimes in which somebody knows you better and can therefore manipulate you and can therefore predict what everything you're going to do. And we are already beginning to see the emergence of such total surveillance regimes in places like Xinjiang, in places like in my own home country in Israel. We have this big laboratory of surveillance called the Occupied Territories, where you have 2.5 million guinea pigs of how to completely survey and control a population with very few soldiers. I mean, when you look at the numbers, it's amazing how few soldiers you need to control millions of people if you have their data.
No es una denuncia lo que hace Noah Yuval Harari, quien por cierto tiene unos libracos, unos pasquines ampliamente difundidos entre quienes no aman la verdadera cultura y aquellos que, como dice el dicho popular, son de los que no conocen a Dios y por eso donde quiera se andan hincando y en cualquiera ven un gran intelectual. Y compran esos libros de Homo Deus y no sé cuánta cosa más, que desde ya no recomiendo o desaconsejo ampliamente, porque son los despropósitos, desvaríos y delirios de un individuo malintencionado que, como ya he dicho, asesora al Foro Económico Mundial de Davos y a su jefe, Klaus Schwab. Bueno, pues lo que nos dice este señor en este video es una cosa muy interesante. Nos explica el programa de las élites plutocráticas mundialistas. No denuncia. Nos dice que entraremos en una era en la que los totalitarismos se asienten, la democracia colapse y las libertades se acaben. En particular, porque nos veremos sometidos a sistemas de vigilancia con los grandes avances tecnológicos y a un sistema de calificación como el de China, el que ya existe allí. Gozan estos con el asunto de las ciudades de 15 minutos, por ejemplo, que son ciudades en las que el ciudadano no puede desplazarse desde su domicilio en recorridos de más o que duren más de 15 minutos, prácticamente encerrados en un espacio pequeño. Eso ya se da en la Franja de Gaza, un campo de concentración a cielo abierto donde rige el modernísimo sistema de las ciudades de 15 minutos, porque los pobres gazatíes no pueden salir de esa ratonera. Y hoy no solamente eso, sino que bombardean la ratonera para eliminarnos. Pero también está el CBDC, están los certificados, está el dinero electrónico que quieren imponer para evitar que con el efectivo seamos irrastreables o tengamos libertad. E imponiéndonos este dinero, podamos sufrir, por ejemplo, saqueos de nuestras cuentas de banco, deméritos en nuestro dinero, limitaciones y condicionamientos en su uso, porque solamente podremos comprar lo que un sistema plutocrático gobernado por las grandes corporaciones, las grandes finanzas, nos indiquen. Un mundo distópico, un mundo que probablemente podría alcanzar o superar a las novelas distópicas de Aldous Huxley o de George Orwell, o tal vez a esa de Samiatin que se llama Nosotros, poco conocida y que recomiendo. Tal vez lo que quiere Harari sea que esto advenga ya, que tengamos ese mundo lo más pronto posible, porque en ese mundo, como dice Klaus Schwab, podremos hacer lo que nos dé la gana, pero no tendremos nada y seremos muy felices. Así nos quiere despojar esta plutocracia mundial. Hay que resistir, resistir y resistir, obteniendo la defensa o persiguiendo la defensa de nuestra identidad, de nuestra soberanía personal y de la soberanía de nuestras naciones. Hoy la solución está en eso, en la soberanía de la nación y en la libertad, la soberanía personal. Y vamos a las noticias, Me faltó avisarles una cosa importantísima, y perdón que interrumpa las noticias internacionales, para decirles que a Xóchitl Gálvez se le ocurrió disfrazarse de Luis Donaldo Colosio. Allí investíguenlo ustedes, dice que México sigue teniendo hambre y sed de justicia. Les aseguro que Xóchitl Gálvez no la va a saciar. Pero vamos a ver lo que dice Le Monde. Todo mundo ha creído la versión que el Estado de Israel ha dado del ataque de Hamás, o el ataque que dicen hizo la organización que llaman terrorista Hamás a territorio israelí, saliendo de la Franja de Gaza contra toda lógica, pues es un lugar cercado por una valla infranqueable de gran altura y también profundidad para evitar túneles.
Alguien les abrió la puerta, probablemente el que tiene la llave, y salieron por allí una organización Hamás que fue creada por el Estado de Israel para dividir a los palestinos entre los de Cisjordania, gobernados por la Autoridad Nacional de Palestina, y los de Gaza, gobernados por Hamás, organización a la que Israel financiaba. Organización que no puede ser tildada de terrorista porque es de resistencia, y si comete crímenes, son crímenes de guerra, porque la guerra de resistencia es eso, guerra y no terrorismo. Terroristas son los de ISIS, terroristas son los de Al-Nusra y los de Al-Qaeda, organizaciones todas creadas y financiadas por los servicios secretos de varios países occidentales y también por los vecinos a las naciones que fueron atacadas por estas organizaciones terroristas, como Siria. De vez en cuando Israel bombardeaba, el Estado de Israel bombardeaba a Siria, porque sí y porque no, violando el espacio aéreo de esta nación, argumentando que había armas iraníes y que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Dos naciones pueden hacer lo que quieran, violar el derecho internacional y las disposiciones de Naciones Unidas y sus recomendaciones y sus determinaciones, y se llaman Estados Unidos e Israel. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que la versión que daba el Estado de Israel sobre lo que aconteció ese día, el día en que, siendo 7 de octubre, Hamás, según ellos, decidió atacar territorio israelí y cometió una masacre espantosa, decapitando niños, violando mujeres y todo esto. Asuntos que han demostrado ser falsos, es decir, que no hubo tales degollamientos, ni decapitamientos, ni asesinatos de niños, ni violaciones de mujeres, y que jamás únicamente iba por israelíes a tomarlos como rehenes en guerra, para luego intercambiarlos por la cantidad de prisioneros palestinos, incluidos niños, que se encuentran en las cárceles israelíes, acusados ¿de qué? De defenderse para sobrevivir. Le Monde, el diario francés, pero en su versión inglesa, dice que había fotoperiodistas, es decir, periodistas que estaban, esta palabra significa metidos, incorporados a una unidad militar en guerra, en este caso a la unidad de Hamás que el 7 de octubre atacó territorio israelí. Dice que son acusaciones graves, pero insustanciales, acusaciones israelíes. Eso dice Le Monde, porque le toca algo, que hoy Israel acusa a varias agencias de prensa internacionales que, por cierto, siempre favorecen al Estado de Israel y hablan en contra de los palestinos, hablando de la maravilla que es el que Israel pueda defenderse, que esos periodistas, dice Israel, se encontraban con los de Hamás, es decir, desde la Franja de Gaza ya venían periodistas, fotoperiodistas, para filmar, grabar y fotografiar lo que Hamás iba a hacer. En consecuencia, sabían lo que iba a hacer y no informaron al Estado de Israel. Eso es lo que dicen. A mí se me hace todo esto muy raro. Funcionarios israelíes acusan a fotógrafos de que trabajan para medios extranjeros, de haber sabido lo que iba a suceder o haber sabido de la masacre, haciéndose eco de reclamos de un grupo que aboga o que es pro-israelí. Pues esto lo dice Le Monde, pero también The Jerusalem Post, un medio israelí, que dice que los periodistas incorporados a Hamás, a la unidad militar de Hamás que atacó el 7 de octubre, violaron todas las constricciones, todas las restricciones, que en inglés se llaman red lines y que algunos torpes traducen como líneas rojas, todas las restricciones o los límites establecidos para los medios de comunicación. Y así lo dice. ¿Qué hacían, nos preguntamos, estos periodistas que ahora
dicen que han violado la ética periodística, pero si la violan defendiendo el genocidio que se está cometiendo y defendiendo siempre cantidad de barbaridades. Y cruzaron la línea, cruzaron la raya que debe tener seres humanos decentes. No vean ustedes qué decente es el bombardeo que se está y el ataque que se está dando sobre Gaza, en el que han muerto cantidad de niños. Hablando de decencia, un Estado que no respeta, ya no digamos la decencia ni la justicia, sino el más elemental derecho internacional y la más básica humanidad. Y aquí nos lo dice también esta publicación Político, que ha cobrado mucha fuerza. Israel aquí nos está hablando de que Israel reprende a los siguientes diarios: al New York Times o cadenas de información. Reprende duramente al New York Times, a CNN, a Reuters, Associated Press, sobre el ataque de Hamás o los fotógrafos que se encontraban con Hamás en ese ataque. Acusa a los medios extranjeros de haber estado no solamente con Hamás, sino de haber sabido de antemano lo que iba a acontecer. Si a mí me dicen que The New York Times, que es pro-israelí, CNN, que lo es más, Reuters y Associated Press, que son las dos agencias noticiosas más grandes y más importantes del mundo, estaban o tenían fotógrafos de casualidad con Hamás, porque a esos fotógrafos se les ocurrió estar con Hamás, o que los directivos de sus respectivas empresas les ordenaron estar sin avisar a Israel, no me lo creo. No me lo creo porque estas agencias noticiosas hoy y desde antes mantienen una posición pro-israelí abiertamente. Se va fortaleciendo tal vez la tesis del ataque de falsa bandera. Falsa bandera es el término que se ha utilizado para ataques o autoataques que lleva a cabo una potencia, una nación o un grupo a efecto de culpar de ellos a otra persona, a otra nación, a otro estado o grupo. The Cradle nos dice que un sobreviviente del ataque de Hamás, israelí, desde luego, dice que el ejército israelí indudablemente mató a los propios civiles israelíes. Acusación gravísima. Este sobreviviente dice además que los soldados palestinos de Hamás han tratado humanamente o con humanidad a sus rehenes. Esto antes de la llegada del ejército israelí, que según este sobreviviente israelí disparó sobre los propios civiles israelíes. RT, la televisión y cadena noticiosa rusa, Russia Today, dice que Netanyahu, que fue acusado por los propios israelíes de haber sabido de antemano que el ataque se iba a producir y de haber sido informado, porque lo dicen los servicios de inteligencia egipcios, de que el ataque iba a acaecer y no haber tomado las medidas necesarias, después acusó tímidamente a los servicios secretos israelíes, que la verdad tienen parte en todo esto, no sé cuál, ni voy a decir exactamente cuál creo que sea, pero que al menos en la interpretación lineal de los hechos debieron haber advertido el Mossad y todos los servicios de inteligencia militar israelí, que por cierto son muy competentes, al gobierno de lo que iba a suceder. Netanyahu los acusa para no asumir él la responsabilidad de haber fallado y ahora da marcha atrás y dice me equivoqué. Netanyahu elimina su tuit con acusaciones contra agencias de seguridad israelíes. El primer ministro de Israel comunicó la noche del sábado que no había sido advertido por dichos servicios sobre los preparativos de Hamás para la incursión del 7 de octubre. Ahora marcha atrás. ¿Quién es el verdadero culpable? Si Netanyahu además tiene una protesta y una repulsa popular en Israel, o al menos la tenía
hasta antes de esto, que le ha favorecido grandemente. Para mantenerse y gobernar en la verdadera tiranía que sí existe allí, porque allí sí, ya, digámoslo vulgarmente, se cepillaron a la Suprema Corte de Justicia, e Israel es un Estado sin constitución, aunque ustedes no lo crean. La que dicen es la única democracia de Oriente Medio, pero que tiene en sus cárceles a niños y que detiene gente que no ha hecho nada y a la que ya antes ese mismo Estado ha conculcado sus derechos humanos más básicos. Gaza indica que la ofensiva de Israel contra el enclave ha matado, herido o desaparecido a más de 40,000 personas. Más de 10,300 palestinos han muerto, 3,000 están desaparecidos y casi 26,000 han resultado heridos, informó el portavoz de la Oficina de Medios del Gobierno de la Franja de Gaza, Salama Maruf. Bueno, pues si hay 40,000 palestinos que han sufrido en carne propia la muerte, las heridas o se encuentran desaparecidos, esto es terrible entre una población relativamente pequeña y en un lugar de tan cortas dimensiones. Es una ratonera. ¿Quién pone un alto? ¿Quién detiene al Estado de Israel en la comisión de este genocidio, cuando aún israelíes y judíos de todo el mundo han denunciado el crimen que lleva a cabo el gobierno de Israel, el Estado de Israel, con el lamentabilísimo aplauso de muchos supremacistas, de muchos racistas, de muchos individuos que se creen mejores, únicos, selectos y privilegiados, y que creen que tienen todos los derechos y que el resto no debe tener ninguno, sobre todo si se llaman palestinos. Vimos cómo hace 8 días Netanyahu, un hombre de ultraderecha, sionista, el sionismo, ideología radical y supremacista, que según nos comunica el mismo Biden, es patrimonio común de muchos desequilibrados y de muchos supremacistas y de gente que no considera a los demás como personas y seres humanos. Porque dice él claramente, y qué bueno que lo dice, que hay sionistas que no son judíos. Y digo yo, hay judíos que no son sionistas. No es antisemitismo la denuncia del sionismo, ni tampoco la del Estado de Israel. Save the Children, que es una organización, una ONG que se dedica a, sobre todo, estar en lugares de conflicto, tratando de rescatar a los niños, de evitar su muerte, su explotación, y que, pues como muchas otras organizaciones, lamentablemente no lo han hecho muy bien, porque si hoy en el mundo sufren de tráfico y de asesinatos y de muchas otras cosas más, alguien nos sufre que duela mucho más que en otros casos, son los niños. Save the Children nos dice que un niño palestino está siendo asesinado cada 10 minutos en Gaza. He escuchado cosas tan aberrantes en voz de algunos funcionarios del gobierno y el ejército israelí, como que hay que matar a estos niños porque se pueden volver terroristas cuando sean adultos. Así, pensando así, no se puede llamar humanidad, no se puede llamar ser humano a quien piensa de ese modo. Y de Cradle otra vez, no hay evidencia del alegato israelí de que había una infraestructura de terror en el hospital Al-Shifa. El hospital Al-Shifa o Al-Shifa era el hospital más grande en la Franja de Gaza. Ya antes los aviones israelíes habían bombardeado varios hospitales, iglesias y mezquitas, porque para información de ustedes, aunque a todo palestino se le trata de hacer pasar como un fanático islamista, hay palestinos cristianos de todas las denominaciones y palestinos musulmanes no radicales. Y todos ellos son la mayoría, gente común y corriente normal
que convive con sus vecinos y que no desea la violencia, pero que ha sido víctima de inusitada violencia durante varias generaciones ya. Israel, que echa pie a tierra después de haber machacado con múltiples bombardeos, peor se dice que en Dresde, y con mayor potencia que las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón en la Segunda Guerra Mundial, ahora hace la invasión por tierra, como he dicho, a través de su infantería, y llega a un hospital. El hospital más grande de Gaza, donde se hacinan no solamente la multitud de heridos que ha sido desalojada de otros hospitales ya bombardeados por Israel y que ha sido producida por estos bombardeos, y de la multitud, sino también de la multitud de gente que ha quedado sin casa, pues ha desaparecido ya la mitad de todas las casas de la Franja de Gaza. Allí en ese hospital se hacinaban heridos, médicos, enfermos y refugiados. Israel entró y a cuantos encontró los mató. Muchos ya habían huido, pero atacar un hospital es un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra. A ver si vemos en el banquillo de los acusados, en las cortes internacionales, a Netanyahu y a todos estos criminales que han cometido y cometen este crimen contra la humanidad. Israel, para explicarnos por qué atacó ese hospital, nos dice las fantasías de siempre, que abajo de todos esos heridos había túneles de Hamás y en medio de ellos estaban metidos terroristas. Y al principio dijo que había cantidad de cosas que después resultó que no había. Pero estas mentiras, o a estas mentiras estamos acostumbrados. ¿No acaso más de 1 millón de iraquíes murieron por una mentira? ¿La de que Irak tenía armas de destrucción masiva? ¿Por qué no iban a morir unos cuantos palestinos por otra mentira? ¿Que un hospital servía de refugio a Hamás? No hay tal cosa, que los usa como escudos humanos. Ya se ha dicho que inclusive los dirigentes de Hamás han abandonado la Franja de Gaza, e inclusive los soldados, y que hoy solamente se bombardea y ataca a civiles. La Haaretz, el diario israelí, que dentro de todo me parece serio, la tragedia de Al-Shifa, del hospital de Al-Shifa, Israel, el más grande reto moral en la Franja de Gaza o en la guerra de Gaza para Israel. No solamente es el hospital más grande, sino también un gran campo de refugio para todos los que han sido despojados de sus casas mediante el bombardeo. Pero según Israel, es un cuartel, un cuartel central de Hamás, de la actividad del liderazgo de Hamás. No hay tal cosa, pero inclusive algunos médicos israelíes, porque les digo que hay israelíes justos, muchos judíos que denuncian esta barbaridad, iban a operar a este hospital. Y el problema ahora es que ya no hay este hospital. Destruir infraestructura civil, acabar con la electricidad, con el agua, con los hospitales, con los lugares de culto, con la vivienda, es decir, impedir a toda costa que el pueblo palestino tenga sustento en la Franja de Gaza y se vaya, como lo pretende algún plan del Estado de Israel, hacia la península del Sinaí y viva en tiendas de campaña allí, en la península del Sinaí, desocupando Gaza para que finalmente los palestinos hayan abandonado lo que ellos consideran Israel, y después permita la construcción del canal Ben Gurión y la explotación del campo gasífero que se encuentra en el mar y que corresponde a los palestinos por estar en las costas de Gaza. Eso ocurrirá si los palestinos dejan de resistir, cosa que creo es improbable, porque es una nación acostumbrada a resistir desde 1947 o 48. Los doctores de Gaza, dice ABC News, suplican prácticamente por ayuda, piden ayuda desesperadamente o insistentemente para salvar a los niños, a los bebés
nacidos prematuramente en el hospital Al-Shifa. Esto acontecía el 13 de noviembre, antes del criminal ataque, porque Gaza cerrada por todos los lados, Gaza sitiada por el Estado de Israel y su ejército, Gaza controlada en todas sus entradas, no vive sino de lo que Israel permite que entre o salga. Y por tanto, si no entran medicamentos o alimentos, no los tendrán los palestinos. Solo por Rafah, una entrada que es frontera con el Sinaí, que la península del Sinaí fue devuelta a Egipto, solamente por allí está entrando una precaria, muy precaria ayuda. Pero haciendo memoria, Syria News, en la terrible guerra declarada por la OTAN y por las potencias que querían sojuzgar a Siria, que fueron muchas, porque el glorioso ejército sirio y el valiente, el digno y el heroico Bashar al-Assad, respaldado por su pueblo, lucharon por su soberanía y se salvaron, aun cuando todavía el territorio de Siria en gran parte está ocupado por fuerzas estadounidenses o por terroristas en el norte, en la provincia de Idlib. En Alepo, que es la segunda ciudad de Siria, se libró una batalla espeluznante, espantosa, de gran sangría. Los terroristas de ISIS tenían sitiado Alepo. Se apoderaron de la mitad de la ciudad y la bombardeaban inmisericordiamente, atacando a la población civil. ¿Les suena algo esto? No tenían límite ni medida. ISIS, después se ha comprobado, es un ejército terrorista armado, financiado, subvencionado, entrenado por la OTAN, por la CIA, por el MI, por el servicio MI5, MI6, MI5, MI6, servicios de inteligencia militar y civil británicos, y también subsidiado por Qatar, por los Emiratos Árabes Unidos, a petición de otro, ¿saben quién? De Israel. El ISIS, Al-Nusra, Al-Qaeda, creaciones del propio sistema para producir guerra, caos y violencia en las naciones que quieren sojuzgar, en este caso Siria. En Alepo estaba el hospital más grande de todo Medio Oriente y más importante en el tratamiento de cáncer. Ese hospital, los wahabitas, los islamistas radicales, en continuación de la destrucción de la infraestructura siria, nótese lo que hacían los terroristas para eliminar toda resistencia y destruir a Siria, acabar con su infraestructura, convirtieron el hospital Al-Kindi en escombros. Así lo dice el hospital Al-Kindi en escombros ahora, y una imagen de ese gran hospital que otrora fuera orgullo de los sirios y de la medicina de esa región del mundo. Mismos métodos, ¿por qué será? The Guardian nos dice que el lobby o los lobbies pro-israelíes, en particular uno que se llama AIPAC, que es, dice, de las organizaciones judías, más bien diríamos sionistas en los Estados Unidos, secretamente desliza, filtra millones de dólares para acabar con la resistencia entre algunos legisladores norteamericanos demócratas que respaldan a Palestina. Y así fue que esta organización y otros sobornaron a muchos representantes que así llaman a sus diputados, los estadounidenses, y estos se dedicaron a atacar a la única representante, la única diputada en ese Congreso que es de ascendencia palestina. Ella es descendiente de palestinos, no equivocarse, es descendiente de palestinos y sus ascendientes son palestinos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos censura a la congresista Rashida Tlaib por críticas a Israel. No puedo creer, dijo ella, que tengamos que decir esto,
pero el pueblo palestino no es desechable, dijo la representante de Michigan durante su discurso en el debate sobre su censura. Es decir, ¿cuál democracia? Si alguien que se expresa en contra de lo que han dicho es la doxa, es el discurso oficial, es censurada, y esta mujer ya está enfrentando por defender en el Congreso norteamericano a Palestina y denunciar el genocidio, la injusticia, ya está enfrentando una posible baja o cese en sus funciones. No sucede lo mismo porque son dos pesos y son dos medidas. El propio The Guardian nos habla de otra representante, esta de Florida. Y esta señora representante de Florida, nos produce una gran indignación. Dice, la indignación crece después de qué, hay un espeluznante llamado a un genocidio de una representante en Estados Unidos, de una diputada republicana por Florida. Llamadas para censurar a Michelle Salzman, que dijo que todos ellos, cuando un demócrata le preguntó cuántos muertos palestinos serán suficientes, y dijo la muy demócrata y humanitaria representante de Florida, republicana Michelle Salzman, todos, que mueran todos los palestinos. Adivinaron, a esta señora no le pasa nada, ni nadie quiere iniciar ningún proceso en contra de ella. Pero a la otra que denuncia lo que está en curso, el genocidio y el asesinato, sí le pasa, y le pasa de todo. La Vanguardia nos habla de que el ejército israelí detiene a Ahed Tamimi, un ícono de la causa palestina. Ahed Tamimi ha sido arrestada, escuchen ustedes bien, por sospechas de incitación a la violencia y de actividades terroristas. O sea, que el democratísimo Estado de Israel detiene y priva de su libertad a sospechosos, no a culpables. No decían que allí sí regían las garantías individuales, los derechos humanos, lo que fuera. Ahed Tamimi a los 16 años cobró gran notoriedad en el mundo y entre los resistentes de todo el mundo, porque cuando los soldados iban a detener a su hermano, un niño, un menor de edad, un adolescente, dio una bofetada a los 16 años, una niña extraordinariamente valiente, a uno de los soldados de ocupación del Estado de Israel ocupante, y después de eso se dedicó a la defensa de su pueblo. Su padre también es un resistente. Hoy tiene, me parece que 27 años, y por si sí o por si no, es metida a la cárcel por el Estado de Israel. Esta mujer, que es solamente una mujer valiente, digna, y que resiste en pro de su pueblo una injusta ocupación y hoy un genocidio. Ella vive en Cisjordania, no tiene nada que ver con Hamás. Ya ven ustedes que el pretexto es Hamás, la realidad es que se quiere extinguir a los palestinos. Pero hay amigos de genocidas, hay gente que quiere ayudar. Le Monde, el periódico francés, nos da cuenta de una marcha en París. Allí ven los inválidos, el bonito edificio y la cúpula de los inválidos. Debajo de esa cúpula está la tumba del general Napoleón Bonaparte, gran héroe de los franceses. Marcha contra el antisemitismo, dicen ellos, porque hoy, según dicen ellos, ser antisemita es denunciar el genocidio de unos semitas que son los palestinos, a favor de otros que parece ser que no son tan semitas como los dirigentes del Estado de Israel. El padre Jabotinsky, ucraniano, házaro, ashkenazí o ashkenazim, que llegó a Israel y que es el creador en gran medida del desastre de un ejército israelí que no parece tener mucho deseo de respetar los derechos humanos. Y dice Le Monde, que es un diario del sistema y que hace eco de lo que quiere el sistema, una multitud compacta y dignificada, pues muestra
a los judíos de Francia que no están solos. Y habrá que preguntarle a los judíos de Francia, porque seguramente muchos judíos de Francia no se sienten representados por este gobierno del Estado de Israel, ni avalan lo que está aconteciendo allí. Porque esto no es un asunto religioso, este es un asunto de poder puro y duro de un Estado supremacista, una ideología supremacista y una lucha por terminar de expulsar a un pueblo ocupado del que fuera su territorio. Reuters nos habla de otra gran manifestación en Washington, también para respaldar al Estado de Israel. Y dice que denuncian el antisemitismo. Confunden como siempre, porque denunciar al Estado de Israel no es ser antisemita, no es ser antijudío. Y miren la pancarta que me encontré en un acercamiento a la fotografía que ustedes ven de la manifestación en Washington. Un exaltado de esos que llaman cristianos sionistas, o vayan ustedes a saber, porque dice Biden que para ser sionista no hay que ser judío, y que dice, let Israel finish the job. Es decir, permitan a Israel terminar el trabajo. Terminar el trabajo, como ya nos lo dijo la señora representante republicana por Florida, es extinguir hasta el último palestino. ¿Cómo puede estar el mundo en manos de estos psicópatas? Y este Jewish Community, que es una publicación de la propia comunidad judía en los Estados Unidos, nos dice que este señor que se llama Sacha Baron Cohen, que es dicen actor, un hombre del espectáculo en Inglaterra, o seguramente, perdonen, esta publicación es de la comunidad judía del Reino Unido, dice que TikTok está creando el movimiento antisemita más grande desde los nazis. Claro, porque aquí el asunto es, después de ser el victimario, hay que jugar a convertirse en víctima. Victimario que tiene durante décadas, desde 1948, ocupado un territorio que no es suyo y de donde expulsó a un pueblo que lo habitaba desde hacía centenares de años o más. Es la táctica de siempre. Ustedes los ven en ciertos lobbies y grupos de presión mundiales financiados por el sistema. Siempre jugando a la víctima, siempre jugando al victimismo para poder ser el victimario impunemente. Hispan TV iraní, van a decir que es sospechoso, muy sospechosa. Hispan TV, Ucrania e Israel, alianza entre neonazismo y nacional sionismo. Cosas muy raras porque Ucrania, que es una nación que tiene una muy pequeña minoría judía, está gobernada por un señor que se apellida Zelensky y que es judío, según dice él. Sin embargo, las tropas que han cometido las tropelías en Donbass y ahora luchan contra los rusos, en gran medida muchas de ellas eran neonazis, una cosa bastante rara. Por eso hay neonazismo en medio de una nación presidida por un judío. ¿No acaso eran los nazis o son los nazis los asesinos de los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Y nacional-sionismo, que es otra ideología supremacista, la de Israel, en una nación o en un estado, que es el israelí, presidido por Netanyahu, en contra inclusive en gran medida de su propio pueblo, que no es demócrata. Y la televisión francesa nos dice, presidente de la violencia y de la hipocresía. Yo creo que si hay alguien hipócrita en este mundo, bueno, hay dos. Emmanuel Macron y el primer ministro de Canadá. Ese es un payaso además. Pero Emmanuel Macron es un hipócrita. Ya cambió en el transcurso de una semana la versión. De aplaudir a Israel y decir que sigan adelante y de que terminen con los palestinos, a decir que ya estuvo bien y que le vayan bajando la velocidad del bombardeo. Hay cosas tan absurdas, tan estúpidas, como decir que les den 4 horas de tregua y de pausa a los palestinos para enterrar a sus muertos y llevar al siguiente hospital, si no te bombardean la ambulancia, a tu herido, para que después ese hospital sea bombardeado y tú y tu herido perezcan.
Presidente de la violencia y de la hipocresía, Emmanuel Macron, interpelado por manifestantes en los Países Bajos. Y esta publicación francesa que nos habla de Israel y Hamás, o sea, del conflicto, y París, a través de esta señora, otra de tantas señoras, porque hoy las señoras están de moda en Europa, Ursula von der Leyen y la señora que preside los organismos financieros, y les están dando, esto es, como yo digo siempre, la tan deseada igualdad de género. Hay tantos hombres criminales como mujeres criminales. Ya nos igualamos. París pone en guardia a Irán contra toda escalada, es decir, lo amenaza y lo advierte. Si te metes en el conflicto para defender a los palestinos, ahí te vamos todos. Y The Times of Israel dice, Israel dijo que, bueno, esto está muy interesante. Voy, que es la parte final, casi la final, voy a decir lo siguiente. Antonio Blair, que es un señor que fue gran dirigente, primer ministro del Reino Unido, hoy, según el diario The Times of Israel, está siendo buscado, está señalado, Israel está buscando, está tratando de conseguir de que a Tony Blair se le nombre como coordinador humanitario en el asunto de Gaza. No digo más porque algunos de ustedes ya saben quién es Antonio Blair, pero ahora se los voy a recordar. The Telegraph también, el diario británico, nos dice que Tony Blair está tratando de ser impulsado por Israel como la traducción literal sería el mantenedor o el sostenedor de la paz, el hacedor de la paz en Medio Oriente, es decir, el señor que se va a encargar de los asuntos humanitarios y de llevar la paz. Pero Tony Blair no es precisamente un pacifista, y esto nos lo dice The Guardian. Tony Blair ya fue antes o ya tuvo antes este papel y lo hizo bastante mal. Y el que lo haya hecho bastante mal lo prueba el que actualmente haya guerra y no paz, haya conflicto y siga cada vez más virulento el mismo. The Guardian nos decía en 2015 que Tony Blair renunciaba como enviado a Medio Oriente para hacer la paz. El ex primer ministro británico ha escrito al jefe de Naciones Unidas para confirmar su renuncia al trabajo que inició o que aceptó en 2007. De 2007 a 2015, el señor que ahora tratan de hacer que ponga la paz y sea el responsable de los asuntos humanitarios en la Franja de Gaza, estuvo haciendo lo mismo y fracasó. ¿Por qué lo envían otra vez? Bueno, precisamente porque es un señor que está para aplaudir la guerra. The Guardian nuevamente cómo la guerra de Irak destruyó la confianza de los políticos en el Reino Unido y dejó al Partido Laborista ya en la estacada, arruinado. Y esta publicación escocesa, Irak, para que sepan ustedes quién es Tony Blair, a quien tratan ahora los propios israelíes, y seguramente muchos lo impulsarán también, de nombrar enviado humanitario a la Franja de Gaza y enviado para hacer la paz. Irak, 20 años después, y Tony Blair es todavía un criminal de guerra. Un criminal de guerra es el que va a ir a hacer la paz. Un criminal de guerra es el que va a cuidar a las víctimas palestinas. Un criminal de guerra que ha impulsado la guerra y que es responsable de millones de muertes, hoy está propuesto para hacer la paz. Todo es orwelliano. A la guerra se le llama paz y al hacedor de guerra se le llama pacífico. Y así es. BBC, la cadena oficial del gobierno británico, Tony Blair le dice al mundo que está mejor como resultado de la guerra de Irak. ¿Se acuerdan de la invasión de Irak? ¿Se acuerdan del trío de las Azores? ¿Se acuerdan como cuando Bush y Blair, a despecho de las grandes manifestaciones que había en las principales capitales europeas, decidieron acusar a Irak de tener armas de destrucción masiva y atacarlo y destruirlo?
¿Se acuerdan de eso? ¿Y se acuerdan de que después se comprobó, se demostró que las tales armas de destrucción masiva no existían? Bueno, pues muy bien. Blair es criminal de guerra y es responsable de eso porque era primer ministro y él alentó la invasión de Irak. A Blair y Bush les diría que son unos criminales. Testimonios desde Irak en la víspera de la publicación en Reino Unido del informe Chilcot. Esto lo dicen todavía o ya en 2016, mucho tiempo después, porque esa nación no ha encontrado paz. Y después, las mismas naciones que incitaron la invasión financiaron al ISIS para que provocara todas estas cosas. En 2016, casi 24 horas después de que ocurriera la masacre de civiles del pasado domingo en Bagdad, porque un domingo sí y otro también, perpetrada por la organización radical autodenominada Estado Islámico, unos jóvenes cavaban frenéticamente en el sótano de uno de los centros comerciales que habían quedado destruidos. Buscaban cuerpos. Después, el mismo Tony Blair, después de decir que había estado muy bien lo de la invasión de Irak y que el mundo era un mejor lugar y más pacífico, más democrático y más libre gracias a la decisión de Bush y de él de invadir Irak, decía, I'm sorry, me disculpo, pido una disculpa. Espectacularmente, de pronto, nada, sorprendentemente, Blair pide disculpas en un show de televisión en el Reino Unido por la invasión de Irak. Y dice aceptar la responsabilidad por haberla planeado y por lo que sucedió después. Y admite que la verdad es que su guerra causó el surgimiento de ISIS. No es cierto. Esta última parte es la mentira. Para poder seguir, entonces le tocaba al Señor decir, sí, la regamos. Y ahora surgió una fuerza sola, como los cascos blancos o ISIS, financiados por los servicios secretos británicos, para después poder decir que son otros y no él, un hombre ya arrepentido de haber matado a más de 1 millón de personas. BBC News, la guerra de Irak. Y miren ustedes qué interesante es este asunto que aquí tengo, porque el intento para perseguir a través de los tribunales, para enjuiciar a Tony Blair, es rechazado por la High Court, que es la Corte Suprema del Reino Unido. Para aquellos que piensen que solo la Suprema Corte Mexicana garantiza impunidad a los poderosos, es un asunto mundial. Lo denunciaron por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y la Corte Suprema dijo que no había suficientes elementos, aunque él mismo al pedir perdón confiesa que es culpable. The Guardian nos dice que este señor Tony Blair, Bush y los que ahora quieren hacer la paz en Gaza son responsables de la muerte de 665,000 iraquíes asesinados desde la invasión. Pero estas cifras fueron después revisadas por The Lancet, una publicación británica y médica muy connotada, y se incrementaron grandemente, casi hasta el 1,000,000. Sin embargo, Reuters lo dice, que una investigación muestra que el conflicto de Irak ha matado 1 millón de personas. Hay quien dice todavía que más. Pero aquí hay una criminal, o dos criminales. Una es la señora Clinton y otra se llamó Madeleine Albright, que falleció en 2022. Criminal de guerra, una mujer sin ningún rastro de sentimiento, sin ninguna humanidad, que proclamó, y quede como registro para que la memoria no cese y sean castigados con el desprecio estos criminales, el que esta señora dijo que después de que murieron 500,000 niños en Irak por las sanciones que les privaron de alimentos, de medicamentos, de lo indispensable para la vida, y después de hacerlos vivir en guerra y luego lanzarles a los terroristas, dijo que las sanciones de Estados Unidos que mataron 500,000 niños en Irak valieron la pena, y que la muerte de 500,000 niños está muy bien, y ni modo, ya que le íbamos a hacer, porque se consiguió mucha democracia y libertad. Es decir, apoderarse de esa nación y de sus recursos. Con estos psicópatas
gobernando el mundo, estamos siempre en peligro. Hoy son los mismos que matan niños en la Franja de Gaza. Si mataste 500,000 niños en Irak, ¿por qué no matarás unos 10,000 en Gaza? Newsweek nos decía, Madeleine Albright, atención, Madeleine Albright diciendo que las muertes de los niños iraquíes valieron la pena. Es decir, lo mismo que ya conté. ¿Y quién es Tony Blair? Para que ustedes se enteren, el arrepentido de la guerra de Irak, nos dice Le Monde Diplomatique, publicación francesa en español. El Instituto Tony Blair, un business africano. Anthony Blair, tras haber abandonado el número 10 de Downing Street en 2007, es decir, de dejar de ser primer ministro, comenzó a sacar provecho del prestigio de su antigua función y de su agenda de contactos, creada durante su desempeño mediante actividades de asesor y de conferenciante. Frente a las polémicas suscitadas, el ex primer ministro se ha vuelto a centrar en la filantropía. Ya ven que nos quieren hacer el bien, aman a la humanidad. Después de bombardearla y de matar 1 millón, es filántropo, esperando así restaurar una reputación que estaba cayendo en picado con un éxito moderado. ¿Y qué hizo el señor? Bueno, ¿se acuerdan que recientemente hubo un golpe de Estado en Mali? En Mali no se juega con la soberanía nacional. Cuando el 23 de marzo de 2021 el gobierno surgido del golpe de Estado del 18 de agosto de 2020 anunció que había cerrado un acuerdo de colaboración, los golpistas que decían que recuperaban la soberanía nacional. Como pueden ver, lamentablemente son sustituidos unos títeres por otros. Anunció que había cerrado un acuerdo de colaboración, entre comillas, de asistencia técnica con el Tony Blair Institute for Global Change, que le asesoraría en la redacción de una nueva constitución. Los corazones de los patriotas se estremecieron. En un panfleto publicado en su página de Facebook, Brahima Fomba, especialista en derecho constitucional, se mostraba indignado por el hecho de que expertos extranjeros, a los que comparaba con buitres, compartieran mesa con ministros, magistrados y altos funcionarios malienses. En una rueda de prensa celebrada el 22 de mayo de 2021, Choguel Maïga, uno de los líderes de la coalición opositora Movimiento del 5 de junio, agrupación de fuerzas patrióticas, denunció una decisión desafortunada que calificó de insulto. Haciendo negocios en África, no se está quieto el señor. Hoy, a Gaza, a ayudar al Estado de Israel a apoderarse de los recursos de los palestinos y a expulsarlos. Haciendo la paz y defendiendo humanitariamente a ese pobre pueblo. ¡Qué hipócritas! Time nos dice que el ex primer ministro David Cameron, otro más, regresa al gobierno del Reino Unido como ministro de Relaciones Extranjeras. Ese es el Foreign Office del Reino Unido, es ministro de Relaciones Extranjeras. ¿Por qué están regresando esos políticos que se habían ido? Porque los nuevos resultaron bastante torpes, como Rishi Sunak, para cumplir el mandato y la política que les escribieron, el manualito, lo están cumpliendo mal y tienen que hacer regresar a estos expertazos que sí son buenos para los genocidios. Middle East Eye, esta publicación, la guerra de Israel contra Palestina. ¿Qué significa para Gaza el regreso de David Cameron? Y pues esto es lo que significa para Gaza el regreso de David Cameron. Estoy en absoluta solidaridad, completa y absoluta solidaridad con Israel en este momento, en estos tiempos de retos, y respaldo plenamente al primer ministro del Reino Unido, y respaldo completamente al primer ministro y al gobierno del Reino Unido en su inequívoco respaldo al Estado de Israel. Firmado David Cameron. ¿Cómo va a funcionar el Departamento de Relaciones Exteriores británico, el Foreign Office, sino respaldando a Israel y permitiéndole que, como decía esa pancarta en la manifestación en Washington, terminen el trabajo que empezaron, es decir, el genocidio. Y la misma publicación de la comunidad judía en Gran Bretaña, Cameron dispuesto a visitar Israel en muestra de solidaridad con el Estado judío, que así le llaman ahora Estado judío, que no lo es. Suella Braverman, una mujer tremenda también, que no los callan ahora a estos criminales, dice que esto no puede seguir adelante.
semana tras semana las calles de Londres, es un tuit de Suella Braverman, semana tras semana las calles de Londres están siendo contaminadas por el odio, la violencia y el antisemitismo. Miembros del público, gente del público, está siendo acosada y intimidada. El pueblo judío en particular se siente amenazado. Ella no es judía, pero dice que el pueblo judío se siente amenazado. Son necesarias algunas acciones. Y sí, puso a la policía a reprimir las manifestaciones a favor de los palestinos en denuncia del genocidio. Y The Guardian nos dice, cuidado con Suella Braverman y todos los otros halcones, bueno, en este caso, buitres, los otros buitres que en Estados Unidos se les llama halcones, que están dispuestos a explotar el sufrimiento judío y musulmán. Y para ello los ponen en guerra. Al Jazeera, la publicación catarí. Mi esposo es un judío orgulloso y un sionista, dice Suella Braverman. Ya lo entendimos todo. Está llamando a la policía de Londres a ser firme con las protestas pro-palestinas. Con las protestas pro-sionistas y pro-Estado de Israel, manga ancha. Ya cayó esta señora porque se pasó de la raya. El Morning Star, también británico, dice que cientos de judíos se unen a una marcha palestina y denuncian el odio de Suella Braverman, o su actitud de odio hacia los palestinos, que era así. Suella Braverman era la ministra de Interior, es decir, el equivalente a una Secretaría de Gobernación en México. Ya ha sido sustituida, pero no crean que por un amante de la justicia, sino por uno más listo, porque ella era muy burda y evidenciaba su partido y el odio que sentía por los palestinos. Y la publicación L'Humanité, órgano del Partido Comunista francés, hace mucho, ya no la había visto por ningún lado, pues ya no hay más que socialdemócratas y amigos del sistema. La izquierda desapareció en el mundo, la verdadera. La justicia internacional prepara y aquí recibe una demanda por genocidio en Gaza. Los signatarios de estas demandas, de esta demanda, está por genocidio, por delitos contra la humanidad, por cuanto acontece por genocidio, lisa y llanamente. Los firmantes están presididos por el abogado francés Gilles Debert, y las condiciones de un genocidio, dice él, afirma que se reúnen las condiciones de un genocidio, se da la hipótesis en Palestina, los elementos existen. Presentando su demanda este jueves a La Haya, en la Corte Internacional de La Haya, que está en los Países Bajos, la Corte Internacional, pues dice que reunirá las pruebas, lo presentan al procurador de la Corte Penal Internacional, y este también debe reunir las pruebas, el procurador, para condenar a los responsables del genocidio en Gaza. Finalmente, Ucrania, y ya termino, pensé que no me iba a extender y ya me extendí otra vez. Bueno, el representante especial, esto es del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de su página oficial, representante especial para la recuperación económica de Ucrania. Vean ustedes qué interesado está Estados Unidos, después de con sus armas destruir Ucrania, ahora está pensando en la recuperación económica, de apellido Pritzker, y la secretaria asistente de Estado para los asuntos europeos, o el asistente, para asuntos europeos y euroasiáticos, O'Brien, viajan a Ucrania. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué creen que les dicen? Dice el Ukrainska Pravda, imagínense, dice la enviada especial de Estados Unidos de apellido Pritzker, imagínense, háganse de cuenta que no va a haber ayuda, o trabajen como si no hubiera ayuda. Conclusiones de los enviados
de los Estados Unidos o la enviada especial de los Estados Unidos en visita a Ucrania el 16 de noviembre. Hagan de cuenta que no va a haber ayuda. Penny Pritzker, enviada especial de los Estados Unidos, representante para la recuperación de Ucrania, ha sugerido a los funcionarios, o les ha dicho a los funcionarios ucranianos, imagínense cómo funcionaría el país, cómo podría sobrevivir económicamente sin la ayuda de Estados Unidos, lo dice durante su primera visita a Ucrania. Piensen que ya no va a haber ayuda, a ver cómo le hacen. Se está desplazando el eje hacia el asunto de Gaza, Ucrania está terminada, Ucrania, la guerra se ha acabado, en breve Zelensky se rendirá discretamente y las grandes corporaciones habrán ganado mucho dinero. ¿Y cuál es la prueba o uno de los elementos de prueba de que efectivamente el fin de la guerra de Ucrania está cercano? Que el Wall Street Journal, periódico del sistema, dice: ya es tiempo de terminar con el pensamiento mágico que consiste en pensar que Rusia puede ser derrotada o la derrota de Rusia. Antes dijeron que era muy fácil derrotar a Rusia y que era cosa de coser y cantar, o como decían, sí era coser y cantar. Hoy dicen que no, que ya hay que bajarse de la nube y que Rusia no es derrotable, que ya estuvo bien de ese pensamiento mágico. Y esto lo dice The Wall Street Journal, pero porque se hace eco de lo que dice la Fundación Carnegie. Y este think tank, importantísimo en los Estados Unidos, siempre que habla nos está diciendo lo que quiere realmente el Deep State, el Estado profundo, los que verdaderamente gobiernan. Es tiempo de terminar con el pensamiento mágico que consiste en creer en la derrota rusa. Y The Japan Times, hasta en Japón, aliado de Estados Unidos, pero en el otro lado del mundo, esta potencia oriental, dice: estamos perdiendo. Los ucranianos, ya contra lo que sus jefes decían, contra lo que Zelensky mismo decía, los soldados que están en el terreno reportan a todos los medios que quieran escucharlos que están siendo derrotados y que la ofensiva que llevó a cabo Ucrania, que decía que era impresionante, importantísima, ha colapsado. Finalmente tenemos a nuestro conocido, nuestro queridísimo Volodymyr Zelensky, actor entonces, actor hoy, payaso antes, más payaso ahora. Zelensky advierte de posibles planes rusos para nuevas crisis en los Balcanes y en Moldavia. Ya no sabe cómo distraer la atención de la derrota en la que ya está inmerso. Y para tirar cortinas de humo, lanzar cortinas de humo, el mundo sí, evidente y efectivamente, está cambiando. Una de las pruebas es que hoy, más que nunca, el genocidio de Palestina es denunciado por elementos de poder, por entes colocados en las altas esferas, y hay una crisis que rompe la unidad de los poderosos. El mundo se vuelve multipolar. Vamos hacia allá. Nosotros en México, incorporados en estas realidades, sin desoírlas, mantenemos bien los factores macroeconómicos, pero distribuimos el dinero. Vamos hacia la justicia, vamos hacia el patriotismo, vamos hacia el éxito, ¿por qué no? Vamos hacia la construcción de una patria grande, que juegue en el terreno internacional, que ocupe el lugar que le corresponda. Basta de mediocridad, basta de tibiezas. México será potencia, deberá serlo. Nosotros desde aquí les agradecemos por su esfuerzo, el de aguantarnos, el de vernos siempre, por su lealtad, por su interés, por sus grandes comentarios que sí leemos. En breve, como ya he dicho, antes, poco antes, o si llegamos antes de forma coincidente, casi con el fin de año, tendremos un programa en el que podrán participar todos los que quieran en un llamado de estos que se llaman Super Chat. También quiero pedirles que impulsen nuestros canales, que difundan nuestros contenidos que son suyos y que nos ayuden, porque ya en Facebook estamos por llegar a los 900,000
seguidores, a llegar a los 100,000 suscriptores antes de que termine el año en YouTube. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu de servicio, porque nadie nos financia, porque no respondemos a ningún interés, sino al de la patria. Por eso queremos la colaboración del pueblo y sabemos que la tendremos. Muchas gracias a todos ustedes. Nos veremos el próximo domingo a las 8:30 de la mañana.